Bueno, les voy a comentar. Esta es una nueva experiencia que tuve en Twitch. Estuve, streameando un juego que hace un montón que quiero contar, que quiero jugar, que empecé a jugarlo, pero no me acuerdo qué pasó en mi máquina que no pude hacerlo ya por el 2006. Lo tuve que dejar, ¿no? Ustedes dirán, qué vos, Gustavo, ¿no? Sí, son las 5 de la mañana, recién me levanto. La introducción que también el corte que hice en el videíto que van a ver del Señor de los Anillos también hice el corte así que tengo bus de ultratumba. Pero qué mejor para grabar. Encima con el efecto de fantasma ahí, me traspaso. No, bueno, les cuento. En la intro que hice en Twitch, que era para bajar el video y después ponerlo en YouTube, por X razón, Twitch, que dicen que es mucho más benévolo que YouTube, me cortó la intro. Me cortó la intro porque este fondo de pantalla viene como con una pequeña musiquita. Y nunca había tenido problema con los fondos de pantalla y su musiquita. Bueno, me la cayó porque dice que tenía derechos de autor esa musiquita. La quería cortar así, en 14 partes. Bueno, así que estoy tratando de simular la intro que hice, ¿no? Ya les explico esto porque fue una anécdota divertida. Estoy tratando de simular la luz, que van a ver que es diferente. Porque claro, lo jugué a la noche, lo jugué con esta pequeña luz que tengo. Y bueno, acá el croma, al tener luz de día y esta lucecita, es como que no lo puedo. Pero bueno, queda medio fantasmagórico. Bueno, la cuestión de hacer este juego, que es viejazo, y además tiene, recordar los poligonetes esos de OpenGL grandotes, y la lluvia es como una especie de triángulo. Pero a mi gusto, uno de los mejores juegos de Cthulhu. Cthulhu, como le quieran decir, es más adelante lo digo también, así que no lo voy a hablar. ¿Qué le iba a decir? Bueno, y lo empecé a jugar y estaba bueno, ¿viste? Te daba la adrenalina, todo, ¿viste? Y como que quise volver, porque claro, tuve una experiencia. Estaba haciendo una cosa a la noche, estaba editando un video, y de pronto era de noche, bien oscuro, todo oscuro. Y de pronto siento un ruido quilombo. ¡Pum! ¿Qué pasó? Me levanto así, veo pasar una sombra negra, pero chica, ¿viste? Y no sé si fue más adrenalina o saqué el Rey León que hay en mí. Y me levanté así de una, pum. Y claro, era un gato que se había metido por la ventana y no encontraba la salida, ¿viste? Así que, y me gustó esa sensación de adrenalina. Digo, ¿qué puedo jugar? Así que me despierto ese cagacito, ¿viste? Y dije, voy a jugarlo a Cthulhu, a ver qué tal onda, que hace tanto que no lo llamo. Que no lo juego y siempre me quedó la impronta. Así que bueno, sé que la intro que hice en Twitch no es igual que esta, pero bueno, siempre como que te gusta más lo primero que haces y cuando te lo cortan es como que un lagrimita. Así que bueno, es eso. Sepan disculpar si hay alguien en el chat que no lo vi o algo, porque todavía no sé cómo hacer para jugar y estar viendo lo que pasa. Me parece que los YouTube, los Twitcheros o eso usan dos monitores, me parece. Uno para jugar y uno para ver lo que está sucediendo en el stream. Así que bueno, yo no tuve esa capacidad y en realidad era como una prueba. Así que bueno, ahora que estoy acá con mis amigos de YouTube y eso, les voy a dejar la impronta de que si ven este tipo de videos y les gusta, me lo digan. Si no les gusta que esté en este canal, porque todos me dicen, por ahí separa los canales de noticias de los de juegos. Yo tenía ganas de hacerlo todo en el mismo, pero claro, tampoco tengo ganas de ahuyentar gente porque digan, yo vengo a escuchar noticias y veo videos de juegos. Si a ustedes les parece que no combina, me avisan y bueno, lo tengo en cuenta o lo veo de armar otro canal o algo por el estilo. Así que bueno chicos, sin más, vamos a la experiencia de juego. Bueno, vamos a abrir el jueguito con los CTHULHU. Si alguien tiene la posta de cómo se dice para ustedes, ¿no? Porque seguramente para otros no va a ser así. CTHULHU, CTHULHU,
Cthulhu. Bueno, me dice, y lo vamos haciendo. Por ahí, como no pueden mandar audio y escribirlo es como complicado, pónganlo tipo cuando haces bien groncho el inglés, que le pones show en vez de you, o cosas así. Pónganlo como suena, ¿no? Escríbanlo por más que suene así como Rena Bolonga. Bueno, esto los dejo que vayan viéndola. Los dejo en silencio para que puedan ir compenetrándose. Les voy contando igual un poquito que este juego, una de las cosas por jugarlo ahora también, además de lo que me pasó el otro día, que es todo coincidencia. ¿Será que es una llamada de Cthulhu? Porque justo está ambientado 100 años atrás. Justo 100 años atrás. Un investigador que, según el árbol genealógico de mi familia, tiene que ver con mi familia. Se apellida Walters. Y va a entrar en una misión. Va a entrar a la llamada de CTHULHU y tal vez pierda la cordura. No les quiero hacer spoiler, pero tal vez, y solo tal vez, no salgamos bien parados de esta llamada. ...16 de febrero de 1922... ...psiquiátrico de Arkham. Now, at my end, I can fully see. My last case opened in me a new fear. A real fear. A fear of myself, of what I am, and of what I've always been. All that I was is now lost. Hope, purpose, pleasure, all meaningless. I now walk in the shadows between worlds. And it is there I have finally glimpsed upon what lives in the dark corners of the earth. Ese es mi tío. I like the way you smile at me, baby. I like the way you smile at me, baby. So baby, Bueno, como verán, algo tétrico, ¿no? Yo mientras tanto estaba chequeando que saliera todo bien y me parece que si les gusta este tipo de cosas los van a estar disfrutando porque el stream me parece que sale bastante portentoso. Hace 6 años y medio nótese que al margen de los polígonos de los gráficos tiene un no sé qué, mirá la lluvia lo que es, ¿no? Pero bueno, tiene esa cuestión como de, ¿cómo se llama esto? De niebla, ¿no? Me sale de partículas tipo cine, bien retro, me encanta. O sea, por más que se vea todo cuadrado, tiene un no sé qué que vos decís, me llama la atención. Robert, this had better be good. What's the beef? Sorry, Jack. We had to call. This fellow will only talk to you. Name's Victor Holt. Don't know any. Victor? He's the leader of this weird cult that moved in here a few months back. Got about 20 followers. They've been causing trouble all over town. Stealing, going through folks' trash. Hanging around outside people's homes at all hours. No one ever presses charges, though. They're a screwy bunch. They've got the locals scared.
So tonight, we were just passing, you know, doing the normal rounds, when we heard gunshots fired from their property. Gunshots? Hang on there. No one said anything about gunshots. Who have we got out here? Yeah, just me, Nichols, and a few new recruits. Well, that's just great. Lead the way, Robert. I better check out this crazy gang of yours. Medio maraca mi tío, ¿eh? Bastante maricotas. Oh no, gunshot. Mejor ve tú adelante, Johnny. Eres como los de Star Trek, esos dispensables. What's taking him so long? Something must be wrong. I think I saw him with Officer Armstrong. Just take it easy. We're wide open here. It's okay. I've got you covered. I don't like this. Something's not right. Something's not right. Nothing's right about this. Están hablando a mis espaldas, malditos. Evening, Jack. Glad you could join the freak show. How's it looking, Henry? I don't like this one bit, Jack. Check the alley on the right. Victor Holt's over there in the shadows. He's waiting for you. Can we trust him? Nope, but we've got you covered. You better take it slowly, though. They're a bit twitchy. Ah, la mierda. Maldición. Cover me. Cover me. Lo que me gusta de este juego es que creo, no me acuerdo, pero por lo menos hasta donde yo lo jugué, no tenías armas. Y era todo así como abro una puerta y si me encuentro con un chovi, ¿qué hago? Ah, pará. Vamos a opciones. Vamos a continuar los controles. Teclado. Agacharse. Está bien. Control. Al sigilo. Pum pum. Acción E. Inventario I. Cura rápido Q. Esconder el arma. Ah, mira, ¿tenés armas? Ah, mira. Interesante, ¿eh? Bueno. Mierda, Philip. Recibí un tiro. Estás muerto. Philip se la mastica. A ver. A depiction of some alien creature. Dice que parece un alien, una criatura That's alien. an unusual design. A powerful painting of some cosmic horror. Oh, Cthulhu. This blasphemous image makes me feel uneasy. It A mí looks like todo an me hace eye, sentir but the uneasy. rest of the painting has no real shape. Esa pintura más que nada, perdón si hay señoritas mirando, pero me parece más como dicen los españoles, ¡un coño! Ay, me asusté, pensé. Uy, se las asusa. It's too dark to be sure, but that rotting smell tells me these shelves are used for storing food. It's an old stove. Se están cagando a tiro Probably afuera food, todavía. and the rats have been at Pero lo it. loco es que quieren hablar Nothing conmigo of y se interest. cagan a tiro. Es más, de hecho, cuando I'm not entré... touching any of it. Ay, ¿qué hay ahí que no puedes tocarlo? Nothing of interest. Querían verme a mí y me cagan a tiro. Es más, el primer tiro me lo pusieron a mí. That symbol's strange. Looks almost like a flaming eye. I should take a closer look. Sí, miraremos más de cerca. Ah, para grabar. Bueno, vamos a grabar. It's locked. It's locked. That one to the right taking cover. Kill him. It won't open.
De hecho, vi. O sea, ¿qué? ¿Zombie? No, no había zombie, me parece. Ah, no, lo cagaron a tiro. Sí, por fin es usted, pero vos disparabas y Bochini. Si no era por el Kevlar. Those glyphs seem to have some semblance to mathematical symbols. Mi tío nunca se hubiera casado con mi tía. Mi prima nunca hubiera nacido. Poisoned by the looks of it. Resecta esto, man. He's dead. Se envenenaron todos. Uy, ¿por qué veo nublado? ¿Qué hay veneno en el área? I can't open it. Bueno, no puedes hacer nada. Suicide. Or rather, mass suicide. I can't open it. Che, pero ¿por qué estoy así como mirando nublado? He's dead. They're all dead. All dead. Nothing of interest. Nope, nothing of interest. A diary. This will make interesting reading. Pará. Continuar, a ver. Inventario, era con la I. El diario de Chuck Walters. My Uncle Walters. 6 de septiembre, 1915. Un disturbio local. Noche. Supongo que me estoy convirtiendo en una víctima de mi propio éxito. Después de cerrar los últimos 5 casos tan rápido, los periódicos me han considerado un héroe local. Pero solo fue una racha de buenas corazonadas. Eso es todo. No soy más que otro poli haciendo su trabajo. Así que hay disturbios en la residencia local. Probablemente solo sea una pandilla que se ha emborrachado a base de alcohol casero. ¿Para qué llamar a un detective? Lo averiguaremos, Chuck. Lo averiguaremos. 6 de septiembre de 1915. Quizás los muchachos de uniforme están cansados de estar afuera con este clima y quieren compartir la alegría con el héroe local. No sería la primera pequeña travesura de la que tengo que ocuparme desde esos reportajes en los periódicos. No sé, aunque algo parece no andar bien. Es algo más que el típico mal presentimiento. Es difícil de explicar, pero es muy fuerte. Es probable que solo esté cansado y esos sueños no ayudan. No puedo recordar cuándo fue la última vez que pude dormir bien una noche entera. Debe ser como un mes, por lo menos. Justo cuando empezó mi racha de buenas corazonadas. Los sueños últimamente han ido a peor. Casi me da miedo cerrar los ojos. El bourbon ayuda al principio, pero ahora ya no. La falta de sueño me debe estar afectando los nervios. Bueno, nervioso o no, lo mejor será que me mueva. Sí, Jack, muévete. Evidencias generales. Diario de un miembro del culto. 20 de agosto, 1915. Ahora hace 2 meses que lo estamos observando. Siento como crece mi ausencia a medida que el día del contacto se acerca. Víctor no ha hecho público su plan final para entregarnos al Sir Walters. Todo lo que sé es que debemos tener éxito. Quise hacer una voz de redneck, pero lamentablemente no me salió, de tipo pajuerano. El sermón de hoy era inspirador. Víctor nos iluminó con una historia de la gran raza que trascendía los límites del tiempo para visitar sus sueños. De entre las cosas conscientes de este mundo y en las profundidades del océano, nosotros no somos sino los sirvientes de un proyecto superior. Yo solo puedo esperar que mi fe durante estos últimos días me recompense cuando nuestros amos atraviesen la puerta. Los experimentos de abajo han reclamado a otro más de nuestra orden. Se necesita otro voluntario, pero hay muchos que desean serlo. Realmente estamos bendecidos por nuestros servicios de fe, ahora que su venida se acerca. Los preparativos se han completado, y el plan de Víctor está en marcha, chico. Él llegará pronto. Seguramente ahora mismo debe estar sospechando su auténtica naturaleza, y por lo menos se cuestionará la naturaleza de sus regalos. Este chico, ¿cómo escribe? Él ha venido, finalmente va a comenzar. ¿Qué es lo que comenzará, Johnny? No se pierdan los próximos capítulos de este juego. Tomos de mitos y manuscritos. Nada recogido. ¡Opa! Se puso porno el juego. Pou, pou, chica.
Bueno, yo mientras tanto leí el libro, me podría haber estado reenvenenando, ¿no? ¿Por qué no me dice no lo puedo abrir? ¿No? Suicide. Or rather, Sigamos mass acá porque me parece que me suicide. estoy recontra These envenenando. nuts had some serious issues. Ah, pensé que lo tenía que matar. Don't shoot. I'm unarmed. Ah, we've been expecting you, Mr. Walters. ¡A la mierda! ¡Ketchup! ¡Barbacoa de cerebro! Damn. He recognized Sí. me. ¡Damn! Sounded like he was going to get on the level of what's Motherfucker! going on in this joint. A key. This should help down. He's dead. Looks like a bad Ay, pensé que me habían puesto un tiro, boludo. case of lead poisoning. ¡Ey, no Better keep a disparen! distance from the window. Are all lit up like this. What a nut house. The ¿Y qué walls esto have le been parece? covered Yo creo que with van ahí. glyphs. Y ahora, seguramente va a aparecer algún chovi. Oh, estaban las puertas acá, ¿no? Sí. It won't budge. It won't open. ¿Qué me queda? Una puerta abajo, ¿no? Sin abrir, sí. Por la duda. A ver si te deja grabar en el mismo lugar. Bueno. It's locked. It's unlocked. I don't understand. I mean, all of these photos. All of them. There must be some kind of mistake. Why would they want me here? It must be an old case. Something I've forgotten. Some screwball with a grudge, maybe. Think. I gotta think. No sé si escuchan ustedes que el tipo parece como que se hubiera agitado, ¿no? El corazón y la respiración. Y ahí se nubló la vista. Me parece que no era veneno, estaba nervioso el chabón. Fire's still burning. Pero no se le notaba el corazón agitado abajo, arriba. Mirá cómo le late el corazón, mirá. ¿Qué tendré que hacer? ¿Tendré que tomar algo para que se le baje? Bueno. All these photos and clippings are of me. Another key. This should fit the door across the hall. Bueno, me hace acordar a Resident Evil cuando estaba la máquina de escribir que tenías que grabar, ¿te acordás? Que tenías que conseguir como los casetitos, ponerlo y... Mirá qué buena onda, ¿no? From the Abajo. dates on some of these clippings, this crazed mob must have been following me for years. Jesus, I'm a detective and I had no idea. Bueno, además de medio gonca, sos medio manco como detective, tío. Me avergüenzo de llamarme un Guta Walters. Bueno, a ver, agarré otra llave, ¿será acá? It's unlocked. For nutcases, they seem quite literate. These books are really old, and most of them are in strange languages I don't understand. Cállate. I don't have time to ¿Qué read. están haciendo la I'm a cochinada? detective, not a pen pusher. I don't have time to read. It appears to be a private study area. It appears to be a private... The drawer... I don't have time to read. I'm a detective. It looks like an eye, but the rest of the painting has no... I don't have time to read. There are definitely some strange sounds coming from this side of the room. ¿Qué son? ¿Quejidos o está haciendo la cochinada? El delicioso, como le dicen en algunos lados. El tuki-tuki. ¿Qué se puso? ¡Opa! ¡Ay, la... Ah, no era yo. A ver cómo soy. ¿Qué pasó? ¡Opa! Estoy potentoso, ¿eh? ¿Por dónde está el baño? Por allá, Johnny. Bueno.
Bueno, a ver tú. Y acá. Che, podría tener una linterna esto, ¿no? Uy, maldición, están matando a alguien. Están matando a alguien, boludo. Uy, se cayó. Oh, quedé encerrado, Johnny. Swell. Swell. ¿Qué te haces el Clark Kent? Swell. ¿Se acuerdan? Bueno, por ahí son muy jóvenes, pero... Mira cómo le va el corazón. ¿Se acuerdan de Superman de Reeve? Cuando apenas se presenta con Luisa, agarra el gorro y dice Swell. Y ella lo mira y dice Swell, eso hace años que no se usa, una cosa así. Concha. Medical charts on this sink would be used for scrubbing up. ¿Qué es una morgue? Dead bodies. Mira cómo le va el corazón. Plenty of them. Something dreadful has been going on down este here. chabón se muere en 5 segundos se muere este, Seems like these cabinets are used for storing chemicals and medical equipment. Seems like these cabinets are used for storing chemicals and medical equipment. Mierda. ¿Qué el corazón del chabón hizo que hace así tan acelerado? Hoy me parece que no duermo. What the fuck, man? Looks like his kidneys. They're moving around in all that liquid. This pipe must drain the waste from his intestines. Looks like his brain. I wonder what those wires are for. Ah! It's too hot to pick up. Que mate, golfa. His beating heart. The contraption above looks like his stomach. ¿Está vivo el chabón? ¿Qué boludo? ¿Un demonio? ¿Tiene cuernos? No lo veo bien. No sé si tuviera cuernos, ¿no? Good God! What the hell is all this? Exactly, Johnny, exactly. I devil. Bueno, me parece que acá vamos a ejecutarlo. Oh, shit! Again. There's no power. No? Oh, John. There's no power. Oh. His lungs have stopped ventilating. His heart has stopped. His stomach stopped moving. Mira. No era un cuernito, era que tenía destapado el cerebro. The machine must have overloaded. He's dead. His intestines have stopped. His brain stopped moving. His kidneys have stopped. Nothing of interest here. The crystal's still warm. Oh. I've never seen equipment like this before. This tunnel feels like it's gonna collapse at any moment. Collapsing any moment. Esta va a estar caliente, ¿no? It's too hot to touch. I think it's being used as a power source for the machine. It's too hot to touch. I think it's being used as a power source for the machine. No puedo correr acá. No me da como la... Uy, ¿esto qué es? ¿Este como un poder? Carajo, There's no power. Acá tengo que poner cristal, capaz. ¿A dónde está? ¿Este será? It's a similar shape to the slot upstairs. It's a similar shape to the slot upstairs. Para. It's too hot to touch. I think it's being used as a power source for the machine.
Nécare. Se encendió la nave espacial, Johnny. Estamos despegando. Ah, no, un portal. Yo me pregunto, yo ahora estoy viendo el juego, ¿no? ¿Pero qué tendría que estar viendo? ¿La pantalla de Twitch o el juego? Porque si alguno, no creo que haya nadie, pero si alguno me está chateando, ¿cómo lo veo? Ah, porque tendría que tener dos monitores, ¿no? Uno para jugar y uno para mirar. Claro, sí, sí. 6 de febrero, 1922. It's been more than 100 6 años years since I entered that strange house in Boston. 100 años, But to Johnny. me, it was just 5 months ago. Amnesia, the doctors called it, probably brought on by acute mental stress. I remember investigating the far side of the library. There was screaming. According to the police report, they had searched the house for hours, only to find me later collapsed on the floor. When my eyes opened and I spoke, my colleagues recoiled in fear. There was something unnatural in my voice and blank gaze. They committed me to Arkham Asylum, where I was diagnosed with severe schizophrenia. As it became clear that I presented no danger to either myself or others, I was released from the asylum's care. I have learned little of my activities in the 6 years that followed. The accounts I've been able to piece together show much of my time was spent in travel and study. I maintained a fanatical infatuation with the occult, delving deep into volumes concerning witch cults and dark legends, often in languages unfamiliar to my own. When I reawakened 5 months ago, exactly 6 years after entering that house in Boston, no trace was left of what had been a secondary personality. I was myself again, or at least what I believed myself to be. Return to normal life has been a painful process. Pronto me convertiría en The Joker. My dreams have been plagued by cosmic landscapes, and I've become fearful of my own reflection. I am beginning to remember things from that day, more than 6 years past, that I've told no one else. Jack Walters. Hello, Mr. Walters. My name's Arthur Anderson. I need your help finding a missing person. I don't take that kind of job. Did you get my package? Hold on. Hold on. ¿De qué será la P de la agenda? Viste que la agenda acá dice JPW. Jack Walters, pero la P, ¿qué será? Jean Paul, Jean Patrick. Ahí está, ¿ves? JPW. What exactly do you want from me, Mr. Anderson? It's one of my store managers, you see. Brian's his name. Brian Burnham. Nice lad. He disappeared recently from the First National grocery store in Innsmouth. Innsmouth? Never heard of it. Perdón, me levanté como a las 5 de la mañana. Me levanto siempre a las 5 de la mañana. Not far from Arkham. I'd like to see you in person before you leave. Hold on there a minute. I didn't agree to take this. What the hell? I'll be here all day anyway. O sea, no tengo nada que hacer. ¿Para qué me hago rogar si voy a estar igual? Aparte, mirá ese fajote de dinero, Johnny. No me puedo negar. Nuevo cliente. 6 de febrero, 1922. Noche. Tengo un nuevo cliente, el señor Arthur Anderson, el gerente regional de la cadena del primer almacén nacional. Parece que ha entrado a robar recientemente en el primer almacén nacional de Innsmouth, y el encargado, un tal Brian Burnham, ha desaparecido. Por lo que he podido averiguar, Burnham es un joven granuja,
un amigo de la familia, porque el señor Anderson le dio el trabajo como un favor. Burnham es el primer sospechoso de robo, pero hay algunas cosas que no tienen sentido, ni para Anderson ni para mí. Por ejemplo, ¿por qué forzaría Burnham una entrada de la tienda cuando tiene un juego completo de llaves, acceso libre a la caja registradora y la combinación de la caja registradora de la oficina trasera para desviar cualquier investigación? Si ese era su plan, ¿por qué desapareció? Pronto lo sabremos, Chuck. A continuación de mi conversación con el señor Anderson, averigüé lo que pude sobre la antigua ciudad de Innsmouth. Durante generaciones, el desmoronado puerto y su gente han sido evitados por las comunidades vecinas. Forasteros no son bienvenidos y hay supersticiones sobre un elemento extraño en las familias más antiguas de la ciudad. Son de sangre mezclada, o eso dicen las historias. Sea lo que sea que signifique, sin duda, son chismorreos normales de los catetos del pueblo. Seguro se dan primas, primos, hermano con hermanas, pechito con pechito. Después de hacer una breve visita a Innsmouth, mi cliente volvió desconfiado de las autoridades locales. No comparte su opinión de que Burnham robó el lugar y quiere saber qué es lo que ocurrió. Un solo autobús va a Innsmouth y mañana por la tarde estaré en él. Sienta bien tener un objetivo, después de 5 meses intentando abrirme paso a través de mi amnesia. También me siento un poco asustado. Sí, sabemos que son medio maracón, ya lo demostraste. Quizás son las historias salvajes acerca de la ciudad, o quizás sea solo que no he tenido ni un solo caso en mucho tiempo. Cuando digo maracón, pido disculpas porque no estoy hablando a nivel... No quiero ofender a nadie, ¿ah? Es una forma de decir nada más. Bueno, ha comenzado, Johnny. Prepárense. Una visita a las... Ah, bueno, no llegué, perdón. 7 de febrero de 1922. Innsmouth. Driver, how far to the stop? Almost there. I'll drop you at the town square of Innsmouth. Why lock the gates? Keeps out wanderers looking for work. We don't want those folks like that interfering with our affairs. Is the bus from Arkham always this empty? Aye, and we prefers it that way. Not many come to Innsmouth. But what about trade? Surely the port needs business. Innsmouth has the means to look after her own. Tiene una intro larga, chicos, Después tiene acción, por lo menos lo que yo recuerdo. No recuerdo que todo el juego sea la DVD. Ah, mirá, me hace acordar, la estatua esa me hace acordar al capítulo de Los Simpson. Esa que le Lisa creo que era, le rebanaba en la cabeza al... ¿Cómo era el que se llamaba? El creador del pueblo, que tenía como James Boone, que tenía la colita así como de piel. Bueno, si se acuerdan, después dejen y van a mi canal, déjenlo en la caja de comentarios. Me recuerden, todas mis redes sociales son el hijo de Guta, bueno, todo el hijo de Guta. ¿Más bajo? Ah. Escucha, veo. Could you direct me to the First National Grocery Store? I hear they have a shop in town. I don't know nothing about that. Oh, well, you see, I'm looking for a young lad called Brian Burnham. I'm a friend of the family. He worked in the store. Don't know who you're talking about, fella. Medio gangoso para... loco, qué pecha. Vieja. ¿Qué pecha? No place fast. ¿Qué pecha, vieja? Son muy feo, Medio zombies, ¿no? ¿Qué mirada, vieja? ¿Qué me estás siguiendo, man? Llevo el cole. Bueno, a ver, pum. It won't open. A ver, ¿y vos? Mirá las caras, boludo. Sí, posta, estos se reprocrearon entre hermanos. I'm looking for Brian Burnham. Can't help you. Hola, mierda. I'm Batman. ¿Esto qué es?
Ah, bueno, ya que estamos, vamos a grabar. ¿Grabó? Ah, estoy en el hotel, Hotel Gilman. Cómo me gustan estas que te graban así, te dicen dónde estás cuando no sabes dónde carajo estás. ¿Qué está funcionando el hotel este? Entrás si querés y salís si podés, Johnny. Es horrible esto, boludo. O sea, entiendo que me... And there's for hotel staff only. No te calenté. Boludo, son muertos vivientes, man. Son muertos de esa cara. Tiene así como que está podrido el chabón, ¿no? Una llave ahí, mira. Evening. Hi. The name's Jack Walters. I'm just visiting. You don't say, sir. Gilman. Charlie Gilman. I run this here hotel of an evening. You got any rooms? I'd not rightly know that for sure. All habits cleaning rooms at present. Them's from out of town can leave a horrid mess. ¿Cómo, boludo? Talking to this fellow's getting me nowhere, and he's more than a touch creepy. If I need a room and I'm desperate, then I'll come back. Pero man, ¿qué onda? Hello again. El chabón dice que no sabe que hay mucho lugar. El otro me dice que no hay lugar, que no viene nadie. So stop your pestering me with questions. Puta, boludo. Muerto viviente más parco. Hello, Gilman. What do you want now? Strange thing about that Burnham lad. Burnham? Kent Riley says I know what you're talking about. That's odd. He was all over the Arkham press. Must have been a bit of a local scandal. Them's matters for the police, stranger. Innsmouth's not a town for rumoring and talking. He isn't gonna spill with anything useful. ¿Tendré que subir? Subir por acá, boludo, me parece una muerte ultra asegurada, ¿no? It's locked. ¿Qué, boludo? Que es una puerta de Hobbit. Bueno, vamos a ponerle onda, vamos a ponerle onda. A dusty assortment of old books. They haven't been read in a long time. It won't budge. It won't budge. Bueno, obviamente en el hotel no tengo que hacer nada. Pero che, ¿no tenés algo que te diga qué tenés que hacer? A ver, déjame ver una cosa. Cargar opciones. Perdón chicos si no les estoy viendo el chat. No sé cómo debería ser para jugar y ver el chat. Me parece que debería tener otro monitor, ¿no? Pero bueno. Mil disculpas, ya iremos mejorando. Esto es configurar controles. Teclado. Déjenme ver, a ver. Avanzar, retroceder, agacharse, sigilo. Inclinarse a la izquierda lentamente. Izquierda, derecha, lentamente. Acción, inventario, curar rápido, saltar secuencia. Apuntar, disparar, recargar, volver. Ah, no tengo nada así como para que me diga qué tengo que hacer. ¿Cuál es el objetivo? Bueno. ¿Dónde tengo que ir acá? Uy, boludo, todos me están mirando, ¿me siguen? No. These posters are everywhere. It won't. These posters are everywhere. I'm looking for Brian. Can't help you. Ladrame, Johnny. The sign says, Innsmouth Poorhouse, in memory of Lady Warnes. Uy, me lo que el milico, boludo. Excuse me, Constable. Jack Walters. Robes. Alien robes. What you want? Could you help out a stranger to this fine port? Are you being funny? No, not at all. I'm after directions to the First National. I hear they have a store in town. Innsmouth don't take too kindly to them from out of town. Get lost, stranger. Puta, boludo. Son todos redneck. Apareándose Talking to con that cabras. fellow's a waste of my time. It won't budge.
apareándose con cabras y apareándose entre primas, primos, padres y madres, hijas y hijos. Creo que será la policía. Esoterio Order of Dagon. It won't open. Es una iglesia, boludo. ¿Es una iglesia? Creo que es una iglesia. A ver qué dice, ¿no? Ismun to the son who died for liberty. ¿Viste? Parece parece el pueblo de... Ay, no me sale, de los Simpsons. Mira, ¿escuchás? Hay como un susurro, ¿no? It won't budge. ¿Qué es? ¿Y qué? ¿Por qué voy a tener enemigos acá? Stop! You can't come down there. Oh, chabón, ¿qué onda? The police clearly don't want me snooping around. I need to be more careful. ¿Qué hago, boludo, para ser more careful? Entonces, cuidado. Viene. ¿Acá me verá? Dios, motherfucker. It won't open. ¡Ay, la puta! I told you already. Stop your snooping around. ¿Cómo me vio? What the fuck? Damn. I need to be more careful. Oh, pará, vamos a ver si acá tengo que hacer más cosas. Tampoco me dice que tengo que hacer, boludo. Ok. It won't open. It won't budge. Che, qué lástima que no puedes correr, ¿no? En la parte It won't open. Viste que está vomitando. Ah, no. Do you know the Burnham lad? He worked in the First National. Please stop bothering me, stranger. Bueno. Mi sympathy. Cordelia Down. It's just an advertisement for the local Methodist church. It won't open. With a good windpipe in early in the Towlands, Gallants, Mass. My boys, these are the joys Echate un of the liquid. noble and the brave who love a life in the tempest strife and a home on the mountains. ¿Qué van a tener 10 minutos mirando como mea? When the driving rain of the hurricane puts the lights of the lighthouse out. No le mandaste saludo a Saku. Thunder sounds his gong and the whirlwinds battle. It won't open. Espero que no me quiera dar la mano, ¿no? Do you think that's the valiant A strength? seedy-looking bar called the Garden. We were bold and Unfortunately, brave, it's shut. and we love the fun. Who's that there? Oh, can you spare a few pennies, young mister? I can give you something for your generosity. Who are you? Zadok, that be my name, though too few years it now. Zadok Khaled, Do you know a Brian Burnham? just a young'un. Worked over the store. He's gone. Killed, I reckon. Killed? What makes you think that?
Them's from out of town running a store. ¿Qué ese ruido? Taking business from the Order of Dagon. They'd not accept that. What else can you tell me about this port? You just bring old Zadok a bottle of something nice, and old Zadok will fill your ears. El bar está cerrado y te tengo que conseguir It won't budge. algo para tomar y estás remamado y si tomas un trago más te vas a The old caer. drunkard knows something. I don't think it would take much to get his tongue wet. Está bien, pero ¿dónde saca una botella, boludo? O sea, no creo que haya choreado una botella. No. If you pardon my asking, have you lived here in this port all your life? Less 37 years in old lady Warren's house. Before that, over by fishing cannery. Old lady Warren's? You live in the town poorhouse? Go and fetch me a bottle of something to wet old Zadok's whistle, and I'll tell you all. Bueno, trataré de buscarte una, Johnny Larrinson. Acá vine. Acá no vine. ¿Alguien habrá ido a esa puerta? Boludo, tanto... Upa. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ah, no. Evening. Evening, chiquita. The name's Jack Walters. It's a pleasure to meet you, Miss... Miss will do for now. Welcome to Innsmouth, Mr. Walters. Thanks, I think. Take my advice. Do what you must and then leave. Tonight. This port does not cater well to visitors. Ese ruido de viento atrás que no me puedo dar vuelta me pone loco. I can handle lousy hospitality. Very well, Mr. Walters. Ah, vos también sos bastante secota, This doll chiquitita. seems more open than some folks around these parts, but she isn't going to talk to me right now. Ok. No te voy a hablar right now. Vamos. Ay, qué bien me vendría una linternita, ¿no? Entrar así esos lugarcitos. Como que no me cabe mucho, ¿no? John Bros Storage. Warning, danger to breach, use at your risk. An old truck. It's likely owned by the Marsh refiner. I can't open the door. It won't budge. It won't budge. Nothing of interest. It won't open. It won't budge. ¿Qué haces por aquí de nuevo, chiquitita? Hello again. Mr. Walters. Look, miss. Como I only diría want a Joey, conversation. There's no harm in that, right? There's plenty of harm. It's not wise to be seen gossiping with outsiders. How about playing dumb for a few minutes? No. Como dice Joey, She's too frightened to talk to me. But this lady knows. Dale, morocha. Qué ganas de portarte mal que tenés, ¿eh? Tu mirada me dice que quieres. La noche está por comenzar. A ver. It won't open. Oh, no me dejas entrar a ningún lado. ¿Dónde carajo tengo que ir? ¿A lo del policía, man? It won't budge. The device that pumps highly compressed air. I'm already fully pumped up. This car's seen better days. ¿Y esto acá no entré, no? Ah, no. It won't open. Abrite algo, man. These posters are everywhere. It won't budge. Ah, ya estuve acá. Bueno, evidentemente lo único que tengo que hacer es ir a la comisaría, man. A ver. ¿Qué me dice la comisaría? ¿Dónde estaba la comisaría acá? ¿Dónde estaba la comisaría? Allá.
¡Oh, qué ese vientito, boludo! Parece que me están respirando la nuca. Se hace medio embole que tarde tanto, ¿no? It's unlocked. Chao. Me cagué, policía. Los objetos que se pueden empujar habrán dejado arañazos en el suelo. No podrás mover el objeto sin la puerta. El muerto si la puerta que pasa al lado está abierta. Para empujar un objeto simplemente muévete contra ella en la dirección arañazos. A ver. Voy a cerrar la puerta. Y... me tengo que escapar, boludo. Nothing of interest here. Assorted paperwork, but nothing of any real interest. Economiza los kits médicos que ya contienen todo lo necesario para tratar heridas. Estos se pueden aplicar desde la interfaz del jugador o mediante la tecla de curación rápida. Economiza, o sea que los voy a necesitar seguido, decís vos, Johnny. The till's empty. There's a bottle of bootleg rum and a wood. Can't see anything of use. Un buen rum, Johnny. A typewriter. Invoices and receipts. Nothing. Stock reminders and general notices. Nothing of interest. Media bajita la... Uy, está por entrar el policía. Rápido, rápido, rápido. ¿Qué me voy por acá? The glass has been broken, and there's scratch marks on the wood. Strange. It won't open. No se puede correr, boludo. Me pone loco no poder correr. Me va a agarrar el tipo si entra. It looks like I need some sort of lifting handle to get it open. Me cago. What they doing snooping around here? Get out! ¿Y con qué lo abro? You got there? Trying to take evidence from the scene? Hand them over. Son of a bitch. ¿Que me sacó todo lo que tenía? No, esto me dice que tengo uno, a ver. O no, me lo choreó. ¿Cómo cambio las vendas? No sé. ¿Y qué onda, man, entonces? Acá, a ver, algo dijo de la iglesia Argegón. A ver, ¿está abierto? It won't open. Y pero tengo que conseguir esa cosa para abrir la compuerta, man. No sé dónde voy a sacar eso para abrir la compuerta. Mirá, botella descartable, 5 litros y medio. Chu, 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 chu. Dale, milico, verga. These are the offices of the local newspaper, the Innsmouth Courier. ¿Qué mirá, boludo? ¿Te gusto, man? Rayman. Move along, outsider. ¿Qué ahora me vas a estar mirando todo el tiempo? Fog's thick tonight. Damp enough to put out a fella's smoke. I'm looking for Brian I can't be seen talking to you. Eso fue el milico. El tema es que si no agarro la palanca cagué, boludo. ¿A dónde llega este verga? ¿A dónde llega? ¿A la vuelta? Sí, a la vuelta,
the delivery truck for the Innsmouth courier. Nope, nothing important here. Nope, nothing of interest. Ah, mira, para grabar ahí. Una palanca, Johnny. Vamos a cerrar. No, boludo, cerrar la puerta. The door's bolted shut. The door's bolted shut. Oh, mierda, entonces no encuentro nada. Qué lechazo, boludo. Muy bien. It won't open. It won't budge. ¡Ah! La concha. What they doing snooping around here? ¿Cuándo me viste, man? Bueno, igual ya The habíamos police hecho clearly eso. don't want me snooping around. I need to be more careful. Bueno, igual para un stream ya está. Lo voy a dejar acá, chicos, un segundito, porque yo a las 8 me tengo que ir a cuidar a mis viejos. Así que bueno, ya pude grabar. Lo dejamos acá y seguimos en la próxima. Voy a ver si podemos jugar todos los días un ratito, ¿dale? Espero que lo hayan disfrutado. Ya la próxima ya va a ser más juego que tanta presentación. Así que bueno, nada. Déjenme probar una cosita. No me dejen probar nada para la próxima. Así que bueno, nada, chicos. Vamos a ver si puedo cerrar el jueguito. Se complica cerrarlo, ¿no? Es de la vieja escuela estos juegos así. Ah, mira, cerró. ¿Cerró o no cerró? Sí, cerró. Bueno, veo que no me ha chateado nadie. O sea que no me ha visto nadie. Bueno, sin más, chicos, les dejo un abrazo y nos estamos viendo.